Bienvenido a tu nueva clase virtual. Nueva clase virtual. Muy bien, buenas tardes para todos. El día de hoy vamos a darle inicio a nuestra clase. Les pido, por favor, que alguien me diga si me escucho bien para que así podamos iniciar ya con el tema del día de hoy. Sí, se escucha bien, señor. Gracias, Juan Carlos. Vamos entonces a empezar con esta pequeña frase. Yo sé que todo es contenido, pero también es importante motivarlos a ustedes. Mahatma Gandhi es una de las personas que yo más admiro y que siempre ha dejado frases que siempre le llegan a uno. Y dice, sé el cambio que quieres ver en el mundo. Si nosotros queremos cambiar algo, nosotros tenemos que empezar, porque si no, nadie lo hará, ¿verdad? El día de hoy vamos a ver un tema muy bonito, que son enfermedades del aparato urinario o sistema urinario, también es lo mismo. Entonces, de verdad que sí presten mucha atención, necesito de su participación si tienen alguna duda. Y vamos a probar activar sus cámaras, por favor, todos. Si se nos empezara a cortar el audio, entonces lo apagan sus cámaras. De lo contrario, necesito que todos enciendan sus cámaras, por favor. Y cierran el micrófono. Así nos evitamos tener algún tipo de sonido. Bien, veo ahí. Gracias a todos. Hola, Cristina. Bueno. Creo que tenemos aquí, permítanme. De acuerdo. De acuerdo. Bueno, vamos a dar inicio entonces con nuestro tema del día de hoy. Urología y principales enfermedades del aparato urinario. Ese va a ser nuestro tema, ¿de acuerdo? Vaya anotando lo principal, igual nuestras presentaciones y nuestra clase pues está grabada, ¿verdad? Muy bien. Vamos a regresar un poquito, podríamos decir, a la anatomía básica del año pasado. Entonces, para eso necesito su participación. Tenemos las reglas de la clase, que esas ya las conocen, y nos vamos a ir a esta parte. El primero que se sepa, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Solo 7 partes vamos a ver. Entonces, la parte número 1, si alguien se recuerda, que active su micrófono y que me diga de qué se trata y la vamos a ir anotando de una vez. Número 1, ¿alguien? ¿Riñones? No. Está señalando a esta parte. La parte superior. Sí. No es la glándula suprarrenal. Sí, ¿quién dijo lo último? Señor, yo lo dije. ¿Jeffrey? No, creo que ni funciona esto. Michelle. Sí, señor. Michelle. ¿Usted me dice que son? Las glándulas suprarrenales. Glándulas suprarrenales, muy bien. Bueno, vamos a dejarlas como glándulas. No me está funcionando. Muy bien. La número 2. ¿Son los riñones? Ahí sí son los riñones. ¿Cuál es la función que le da a los riñones? ¿Alguien más que active su micrófono? Me dice el nombre porque los voy a ir anotando para su punteo extra de participación en clase. ¿Cuál es la función del riñón? Señor, ¿no es filtrar la orina? Stephanie, ¿qué me dijo? Señor, la función de los riñones es producir la orina. Sí, producir orina, muy bien. ¿Alguien más que tenga otra opinión que quiera dar? Bueno, está bien sin nada más. Número 3, ¿qué está mostrando? Los uréteres. ¿Cuál es la función de los uréteres? Es conducir la orina de los riñones hacia la vejiga. Muy bien, esa es la función. No se preocupe que aquí lo voy anotando a usted su participación. Muy bien. La número 4, ¿qué está marcando? La arteria renal. La arteria renal, muy bien. ¿Alguien sabe la función de la arteria?
¿Irrigar a los riñones, señor? ¿Cómo? ¿Irrigar a los riñones? Muy bien, ahí está. Número 5. ¿Qué está mostrando la número 5? ¿Alguien sabe? Recuerden que el riñón también no solo tiene orina, sino también sangre. ¿Es una vena, no? No, no, no. Es parte de, pero no es vena. ¿Es la arteria aorta? Muy bien. ¿Quién ¿La habló? arteria, Sofía. ¿O quién Cristina. dijo lo primero? Cristina. Muy bien, Cristina, es la arteria. Bien, la 6, esa está fácil. La vejiga. Vejiga La urinaria. vejiga, señor. Así. ¿Cuánto puede resguardar la vejiga urinaria? ¿Cuánta orina? ¿Se acuerdan? ¿No? De 300 a 400 ml puede tener la vejiga urinaria. De ahí tiene que hacer un vaciado porque ya no soporta más. Y lo último, La uretra. la uretra. La uretra. Muy bien. Exacto, la uretra. Si me ponen en el chat, alguien más si quiere participar o algo así, está bien. A veces no miramos tanto el chat. De acuerdo. Muy bien. Entonces ya hicimos como que nuestro pequeño repaso de así muy básico de lo que es el aparato urinario. Ahora sí, nos vamos a ir. ¿Cuál era el tema antes de enfermedades? ¿Qué decía? ¿Anotó usted ahí el título? Urología. Urología. Exacto, urología. Bueno, nos vamos a ir un poquito a ver la historia. Tenemos al cirujano Francisco Díaz Alcalá, que estuvo aquí en este mundo desde 1521 a 1590. Es de origen español este médico. Siempre me gusta que ustedes conozcan la historia de dónde viene cada una de las ciencias que hemos visto. Entonces, a este cirujano, pues fue el primero en escribir o en dejar un documento, un tratado, le decían en esa época, acerca de la urología. Pero obviamente él no habló directamente de ese término como tal, sino hizo referencia a las enfermedades del sistema urinario y también del aparato reproductor femenino y masculino. Esta ciencia es una especialidad médico-quirúrgica. ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes? ¿Quién me dice por qué médico-quirúrgica? ¿Nadie? Bueno, porque no solamente lo va a tratar, sino también se van a realizar intervenciones quirúrgicas, ¿sí? Entonces, no solamente le vamos a dar medicamento, no, se le va a realizar distintos tipos de intervenciones quirúrgicas dependiendo de la enfermedad que estemos tratando, ¿de acuerdo? Entonces, es por eso que lleva ese nombre. ¿Cuál es la funcionalidad? Pues se ocupa del diagnóstico y del tratamiento de las patologías del aparato urinario. Y como ustedes saben, nuestro curso, la base, son las patologías, las afecciones y las enfermedades. Recuerden que cada una es diferente, no todo es lo mismo. Entonces, ¿conoce usted alguna enfermedad común del aparato urinario que me pueda mencionar? Riñón poliquístico. Un riñón poliquístico. ¿De qué se trata eso, Cristina? ¿Sabe alguna definición? Que hay muchos quistes en el riñón. Hay benignos y malignos, ¿de acuerdo? Se tratan malignos. ¿Alguien más que conozca otra enfermedad común? Necrosis tubular aguda. Muy bien. ¿Y qué es la necrosis? Es cuando hay una muerte de las células del túbulo, de las Células nefronas, de riñón. Ujú. si no estoy mal. Muy bien. Bueno, entonces ya sabemos la historia, ¿verdad? Ya conocemos de dónde vino, de qué se encarga y que vamos a ver las enfermedades del aparato urinario. Ahora vamos a ir a ver un poquito acerca de las áreas. Recuerden ustedes que la urología, por ser una disciplina, tiene distintas áreas. Y vamos a empezar viendo la andralogía. Esta se encarga de la función sexual y reproducción masculina. Cuando hablamos de la andrología,
hacemos referencia nosotros a que algunos, por ejemplo, en el aparato reproductor masculino, algunos hombres pues tienen la imposibilidad de fecundar a la mujer o problemas de la reproducción, entonces la andrología se encarga de eso, ¿de acuerdo? Tanto en hombres como en mujeres, pero la infertilidad se da pues mucho más en un hombre, ¿verdad? Entonces a eso hace referencia. ¿Estamos claros ahí con esa área? ¿Sí? Bueno. Luego tenemos la oncología urológica. Y cuando escuchamos la palabra oncología, pues es más que obvio que estamos hablando de cáncer, tumores benignos y tumores malignos. El cáncer, puede ser en cualquier parte del cuerpo. Recuerden que yo les decía, somos células y estamos hechos de células. Entonces el cáncer puede hacer metástasis, es decir, puede correr a cualquier órgano de nuestro cuerpo. Y por último tenemos la endurología. Cuando hablamos de esto, pues hacemos referencia, esta endurología es una técnica que hace uso de endoscopios. ¿Se recuerdan que cuando vimos las enfermedades del aparato digestivo, vimos la introducción que se hacía de un endoscopio al cuerpo en pequeñas incisiones, ¿verdad? Entonces es importante que conozcamos los tres tipos de ciencias o las subáreas de la urología. En cuestión de esta última, no es ciencia, sino son técnicas. Aquí dice uso de endoscopios en pequeñas incisiones, es decir, podemos introducir un endoscopio en lo que podría ser la uretra, que hablando específicamente del aparato urinario, ¿verdad? Entonces estas son técnicas, más no es una ciencia, la última, ¿de acuerdo? Vamos a ir ahora a ver otra ciencia que es la nefrología, ¿de acuerdo? ¿Y de qué se trata esta enfermedad? Es un estudio y estructura de la función renal. Vamos a ir por eso primero. Sabemos que el riñón pues tiene la cápsula suprarrenal en la parte de arriba y de ahí tiene toda la parte del riñón hacia abajo. Pero ¿de qué está hecho por dentro? Si partimos el riñón o cortamos el riñón de manera sagital, nos vamos a encontrar entonces que el riñón tiene una corteza, que tiene una médula por dentro, que tiene una pelvis renal, que tiene cálices renales, que son esas subdivisiones que ven ustedes aquí, que tiene un borde lateral, que es la parte de afuera, que tiene un borde medial, que es la parte rosada que vemos, que tiene un seno renal, que está en el inicio de los uréteres, que tiene una arteria renal y una vena renal. Entonces, si nos damos cuenta, la parte más importante, el riñón está adentro, afuera vemos muy poco. Y la nefrología se va a encargar del estudio de la parte interna del riñón, ¿de acuerdo? También se va a encargar del trasplante renal. ¿Se puede trasplantar un riñón? Sí se puede. Puede ser parcial o total. Se pueden trasplantar los dos o uno solo. Se va a encargar la nefrología también del diagnóstico y tratamiento de las enfermedades. Y también se va a encargar, de la terapia de reemplazo renal. Entonces, si nos damos cuenta, la nefrología tiene 4 aspectos, ¿de acuerdo? Y todos son esenciales. Pero en esta ocasión nos vamos a centrar en las enfermedades y en esta palabra que está aquí, terapia de reemplazo renal. De esas dos nos vamos a encargar. Entonces, vamos a hablar de la terapia de reemplazo renal. ¿Han escuchado ustedes la palabra hemodiálisis? ¿Alguno? Stephanie, yo vi que movió la cabeza ahí. Stephanie, ¿ha escuchado usted de la terapia, de hemodiálisis? Sí, señor. ¿Qué sabemos de eso? La verdad no sé mucho, pero es como que filtran la sangre, pero pasa por ciertas máquinas, digamos, para volver a regresar al cuerpo de la persona. Muy bien, mayor explicación no puede haber, excelente. Bueno, vamos a ir a ver ahorita para que ustedes encuentren la diferencia entre estas dos. Hay 2 tipos, ¿de acuerdo? Está la hemodiálisis y la diálisis. Hay una diferencia entre estas dos. La de color rosado, la sangre tiene que salir a filtrarse afuera. Y la de color naranja, que es la diálisis, la sangre se filtra adentro del cuerpo, ¿de acuerdo? ¿Queda claro eso?
Vamos a ir primero a ver la hemodiálisis. Aquí está la imagen, tenemos a nuestro paciente y ahí está saliendo toda la sangre para ser filtrada aquí y regresarla al cuerpo. Muy bien. Entonces la hemodiálisis necesita un acceso vascular permanente. Cuando hablo de eso, donde dice necesita un acceso vascular permanente, me refiero a que el paciente va a tener un catéter central definitivo en su cuerpo. Se utiliza sangre fuera del cuerpo, como ya lo habíamos dicho. Se realiza de 3 a 4 sesiones por semana, es decir que nuestro paciente tiene que ir al hospital. ¿Y cuánto va a durar cada sesión? También va a durar de 3 a 4 horas, o sea que es un procedimiento largo y que tiene que ser realizado por personal de este hospital especializada, ¿verdad? Eso no lo pueden hacer en casa. Y luego tenemos la diálisis. En cuestión de hablar de la diálisis, es la implantación de un catéter en la cavidad intraperitoneal. Para no confundirse aquí donde dice intraperitoneal, es lo mismo que cavidad abdominal. Eso es lo mismo, ¿de acuerdo? Solo que estamos hablando de un aspecto científico, ¿verdad? Pero es lo mismo, es una cavidad abdominal. Número 2, utiliza el peritoneo como una membrana semipermeable. El peritoneo es esta parte de aquí, es una membrana de la cavidad abdominal. Se realiza un cambio de 3 a 4 veces al día y lo puede realizar el paciente o familiar. Si somos observadores, entonces, aquí el paciente tiene entonces una bolsa de líquido acuoso. Estos son aminoácidos. Puede investigar usted qué es un aminoácido. Y si no, de lo contrario, pues son proteínas encargadas del cuerpo para hacer una disolución, ¿verdad? Entonces, aquí está el peritoneo, que va a ser el encargado de filtrar la sangre. Entonces, por una vía parenteral se le va a introducir al paciente este líquido. Este catéter va a estar directamente en la cavidad abdominal y luego va a estar esta bolsita donde va a ir saliendo todos los desechos que la sangre ya no puede filtrar, ¿de acuerdo? Entonces, cuando dice de hacerle un cambio, se refiere a esta bolsa de aquí. Se abre como una bolsa de orina normal y se sacan todos esos líquidos y se vuelve a reconectar en lo que es para que el paciente nuevamente pueda llenarla, ¿de acuerdo? ¿Comprenden ese paso o quedan dudas? Que alguien me diga. Si tiene alguna duda, a veces es un poquito complejos este tipo de procedimientos, ¿verdad? Pero recuerde, la hemodiálisis es afuera y la diálisis es adentro, ¿de acuerdo? ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Comprenden o no? ¿Sí? Bueno, vamos entonces. Ahora sí nos vamos a las principales enfermedades del aparato urinario, ¿de acuerdo? Estas enfermedades resultan ser un poquito complejas porque todas son infecciones, entonces todas tienen casi parecidos los síntomas. Lo único que pasa es de que son en un órgano diferente, ¿verdad? Bueno, vamos a ir a ver. La primera enfermedad que vamos a ver el día de hoy es la nefritis. Y bueno, la nefritis es la inflamación del riñón y una deficiencia de la funcionalidad del glomérulo. El glomérulo es una parte central de la nefrona. ¿Se recuerdan ustedes que la nefrona es básica en el aparato urinario? Entonces, el glomérulo está dentro de la nefrona. Es aquí donde se muestra que está dentro de la nefrona, ¿de acuerdo? Entonces, cuando aparece la nefritis es porque esta parte específica de la nefrona está inflamada y eso produce que el riñón ya no funcione correctamente. En signos y síntomas principales, ¿cómo vamos nosotros a ver en nuestro paciente que puede llegar a tener esta enfermedad? Es más que seguro que tengamos que hacer análisis, pero si lo pudiéramos ver de manera física, pues el paciente va a tener edematización generalizada. Eso significa que todo el cuerpo va a estar edematizado. Va a tener hematuria, que hematuria es orina en sangre. Va a tener proteinuria, que eso es proteína en sangre. Proteína en orina, perdón. Va a tener dolor lumbar y dorsal. Obviamente ese dolor va a ser porque los riñones no están funcionando de manera correcta. ¿De acuerdo? Vamos ahí entonces. Esos son los signos y síntomas principales de esta enfermedad.
Si el paciente va a tener edematización, es por una retención de líquidos. Si va a tener hematuria, es porque su riñón ya no está filtrando de manera desorganizada el agua y la sangre, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué lo provoca o cuál es su etiología? Pues el uso prolongado de medicamentos AINES. Estos medicamentos son pues la aspirina, el diclofenaco, el ibuprofeno, todo tipo de analgésico que es pues que está a venta libre y que esto es lo que produce en el paciente. Un uso prolongado pues puede inflamar el riñón. Ahora, en medio de diagnóstico, ¿cómo vamos a hacer nosotros nuestro medio de diagnóstico? Bueno, entonces lo que vamos a hacer son pruebas de sangre y ecografía. ¿Pero para qué nos va a servir una ecografía? Pues permite verificar el tamaño y la forma y la ubicación del riñón. Para eso sirve una ecografía. Una ecografía nos muestra esas partes importantes y esenciales del riñón. Para eso es que nosotros lo realizamos, ¿de acuerdo? Entonces, es necesario que nosotros conozcamos los medios de diagnósticos esenciales. Muy bien. ¿Estamos claros ahí? ¿Sí? Bueno, vamos a ver ahora la uretritis. Pues esta no es nada más que la inflamación del conducto que transporta la orina. Recuerden ustedes que la uretra es la parte final, ¿verdad? Ya la vimos. Entonces, cuando la uretritis puede aparecer por bacterias o por hongos. Si van a ser bacterias específicamente estaríamos hablando de gonorrea y clamidia. Recuerden ustedes que esas son enfermedades de transmisión sexual o también el herpes simple. Entonces pueden ser esos tres tipos, ¿de acuerdo? Me dicen si no escuchan bien, por favor. Mejor si activan su audio si en algún momento no escuchan. Muy bien. ¿Cómo vamos nosotros a diagnosticar la uretritis? Vamos a hacer un análisis de orina normal con una tira reactiva o también podemos hacer un cultivo de orina. Podemos hacer estos dos tipos de cosas, ¿de acuerdo? En cuestión de medicamentos, ¿qué tipos de medicamentos puede tener el paciente? Aquí únicamente se los dejé como referencia. Si recuerdan, yo les he dicho a ustedes que no nos introducimos tanto en farmacología, pero si por mencionarlos algún tipo de medicamento que tiene que ser antibiótico, estaríamos hablando de ceftriaxona, acitromicina, trimethoprim o sulfametazol, que también es lo mismo, ¿verdad? Este tipo de medicamentos son de la familia de los antibióticos de primera línea. Son los antibióticos que encontramos nosotros en cualquier tipo de farmacia, ¿verdad? Pero para ello ya necesitamos un diagnóstico específico. Muy bien. ¿Vamos bien hasta ahí? Hasta ahorita hemos visto nefritis y uretritis. Las dos son infecciones, ¿de acuerdo? Solo que una es del riñón y la otra es de la uretra. Ahora vamos a hablar de otra enfermedad, que es la cistitis, ¿de acuerdo? Entonces, en esta nuestra infografía dice, ¿qué es una cistitis? Es una infección que afecta a la vejiga. Esta es una infección del órgano que almacena la orina. Puede complicarse con infecciones de los riñones. Muchas veces sucede de que no solamente se tiene una infección, por ejemplo, se puede tener una cistitis junto con una uretritis o con una infección del tracto urinario. ¿Por qué ocurre? O sea, ¿cuál es la causa o la etiología? Pues es causada por microbios, generalmente bacterias, ¿verdad? En este caso no estamos hablando de hongos, que ingresan a la uretra y luego a la vejiga. Recuerden que lleva un orden, ¿verdad? Algunos factores que aumentan el riesgo de cistitis. Pues en la mujer es mucho más amplio el riesgo. También una vida sexual activa o un número de personas con las que se está de manera activa y que alguno de ellos puede tener la bacteria, pues también puede ser por la diabetes mellitus o el uso de un catéter. Cuando hablamos de catéter es el uso de una sonda Foley. Recuerden, una sonda Foley va por vía vaginal, entonces pues tiene que lastimar en algún momento si no se conecta de manera adecuada la vejiga urinaria. O también por el embarazo o la menopausia. No es común que una mujer embarazada tenga infecciones, ya sea de la vejiga o del tracto urinario, pero en algunas ocasiones cuando la mujer realmente tiene problemas, pues sí puede llegar a sufrir.
¿Qué molestia sentirá? O sea, ¿cuáles serán los síntomas que esta paciente puede tener? Pues excesivas ganas de orinar, sensación de ardor al orinar, o la orina puede ser turbia en dado caso, o la orina con olor fuerte. Estos son lo básico de las enfermedades, de esta enfermedad de la cistitis. Pues también puede haber un chorro urinario frecuente y entrecortado. Esto es en los caballeros. Y también un dolor pélvico en las mujeres, ¿de acuerdo? Entonces, pues estos son los principales. La orina que aparece de color rojo o rosado, pues siempre nos indica que la paciente está sangrando, ¿de acuerdo? Eso no es normal en nuestro paciente. La orina tiene que ser de un color cristalino. Muy bien. ¿Quedamos claros ahí? ¿Tienen alguna duda con esta infografía? Es muy bonita porque nos enseña de una manera diferente, con palabras sencillas, lo que estamos tratando de explicar. Entonces, ¿vamos bien? ¿Alguien tiene alguna duda? No, si no, ya sabe que con gusto la puede hacer. De acuerdo. ¿Vamos con otra? Muy bien. ¿Han escuchado ustedes hablar de los cálculos renales? ¿Sí? ¿Me escuchan bien o ya no? Sí, señor, sí la escuchamos. ¿Sí? Bueno. Bueno, entonces si hablamos de los cálculos renales, es la formación de cálculos en cualquier vía urinaria, ¿de acuerdo? Tenemos dos tipos de localización de cálculos renales. Podemos tener la urolitiasis, que es la formación de cálculos en cualquier parte del aparato urinario. Es decir, que cuando es en uréteres o en vejiga urinaria, que podría ser, va a ser urolitiasis, ¿de acuerdo? Y cuando es en la vesícula biliar, que eso es lo más común, es en colelitiasis, ¿de acuerdo? Entonces tenemos que tener claro esto. Cuando es en cualquier parte del aparato urinario, urolitiasis. Y cuando es en la vesícula biliar, colelitiasis. Y traigo para ustedes una imagen, por ejemplo, del cálculo en la pelvis renal, del cálculo en medio uretral y del cálculo uretral prevesical, ¿de acuerdo? Entonces, en estas partes se puede encontrar lo que es el cálculo renal. Aquí abajo dice localización del cálculo y origen del dolor, ¿de acuerdo? ¿Estamos claros ahí? ¿Me logran escuchar bien? ¿Sí? Bueno. Vamos ahora a los principales signos y síntomas. Va a tener un dolor agudo lateral, ¿de acuerdo? Va a estar acompañado de náuseas. Un paciente con cálculo renal siempre va a tener náuseas y vómitos. Va a haber inflamación abdominal también. Va a haber un aumento de la temperatura corporal. Va a haber hematuria. ¿Qué es hematuria? ¿Qué dijimos que era hematuria? ¿Sangre en la orina? Sangre en la orina, muy bien. Y va a haber ITU frecuente, así es las siglas de infección del tracto urinario. Creo que eso ya lo saben, ¿verdad? ITU, infección del tracto urinario frecuente. No es común que un paciente tenga demasiadas infecciones, es demasiado raro. Uno, puede ser que ese paciente tenga una mala higiene, puede ser que tenga demasiadas parejas sexuales o puede ser también que esté sufriendo de un cálculo renal. Pero para eso vamos a necesitar nosotros realizar diagnósticos, ¿de acuerdo? Ahora vamos a ir a ver, presten mucha atención aquí, vamos a ir a ver nosotros lo que son los tipos de cálculos, ¿de acuerdo? Hay tipos, no hay solo uno. ¿Usted ha tenido alguna vez en las manos, tal vez algún familiar se ha operado de cálculos renales? ¿Ha visto cómo es esa forma? ¿La estructura? ¿Alguien que me pueda contar? ¿O nadie? ¿Todos están sanitos en casa? ¿Alguien ha visto cómo es la forma de esos cálculos?
¿no? Bueno, son como piedras que usted las puede tirar, no se quiebran, son cristales, porque están hechos de cristales. Porque la bilis es aquella que se ha unido y se ha formado de una manera tan dura que no se puede romper. Pero hay diferentes tipos, ¿de acuerdo? Por ejemplo, tenemos lo que es el primero y tenemos el oxalato o oxalata de calcio. Podemos encontrarlos o podemos reducir algunos tipos de alimentos, como por ejemplo lo que son las papas de bolsita, los cacahuates, los chocolates procesados y demás, ¿verdad? Creo que la comida más básica es la que lo trae y es por eso que muchas personas sufren de este tipo de cálculos. Está también el ácido úrico. ¿Y dónde encontramos eso? Pues en los alimentos altos en purina, que lo que son carnes rojas, hígado, vísceras, mantequilla, que es lo básico, ¿verdad? Que nosotros pues podemos consumir. También nos habla aquí abajo de las sardinas y que podemos pues evitar o reducir este tipo de alimentos, ¿de acuerdo? Luego tenemos un tercero que es el estruvita. No se debe a la dieta, sino a la transmisión es genética. Es decir, ese sí no podemos evitarlo de ninguna manera, ¿de acuerdo? Ese ya está en nuestro cuerpo y en cualquier momento se puede activar. Y luego tenemos el último, que es la cistina, que no se debe a la dieta, sino que a las infecciones crónicas de las vías urinarias. ¿Se dan cuenta entonces por qué es tan importante que nuestro paciente no sufra de infecciones urinarias? Porque muchas de ellas son la causa de otras enfermedades. Entonces es importante que a nuestro paciente pues se le da ese plan educacional. Cuando me refiero a plan educacional, pues me refiero a que se le explique acerca de tomar suficientes líquidos, de reducir la cantidad de alimentos que ya hemos conocido que son malos y demás, ¿verdad? Tenemos que darle nosotros a nuestro paciente ese tipo de educación. Y luego, aquí hay algo bien importante. ¿Sabía usted que cuando el cálculo renal se encuentra en los uréteres, puede ser expulsado de manera espontánea o de manera natural? Entonces usted va con el médico y el médico revisa por medio de una ecografía en dónde está ubicado el cálculo y le puede decir a usted que ese cálculo va a salir expulsado de manera natural. Todo depende de dónde está ubicado y del tamaño que tiene, ¿verdad? Porque un cálculo de un tamaño exagerado pues no va a ser y no va a salir de manera natural. Hay muchos tratamientos ahorita en la actualidad, o quizás algunos que ya han estado, pero que no han sido tan practicados. Está este tratamiento que es la litotricia. ¿Qué hace la litotricia? Con unas ondas va y destruye los cálculos renales. Entonces, por ejemplo, lo que ven ustedes aquí son los cálices renales, eso es parte de la anatomía. Lo de color amarillo son los cálculos. Entonces viene la litotricia y con estas ondas destruye los cálculos y luego los cálculos a pasar el tiempo salen quebrados ya por los uréteres y ya los puede ver usted en la orina. Entonces a este tratamiento se le llama litotricia y dice que no es invasivo y que ha generado bastante eficacia. Entonces, si nos damos cuenta, hay diferentes formas de poder expulsar. Está la otra, pues la quirúrgica, donde se le hace una incisión y se extraen los cálculos renales. Pero les traje este para que conozcan, ¿verdad? Estos son tratamientos no invasivos y que ya no generan tanto daño a nuestro paciente. Entonces, bien aprendiditos esos tipos de tratamientos, por favor, porque es importante que ustedes lo conozcan así de manera generalizada, ¿verdad? Recuerden que todo lo que hemos visto en la anatomía patológica siempre ha sido generalizado. Ya cuando ustedes estén en la facultad, pues eso ya es diferente, ¿verdad? Ya están en cada uno de los aspectos que quieren conocer, ¿de acuerdo? Vamos a parar un momentito. Yo quiero saber si alguien tiene alguna duda, algo que me quiera comentar. Les doy 2 minutos para que alguien me diga qué es lo que tiene alguna duda o no tiene alguna duda. Y si no, entonces vamos a ir preguntando para que usted se vaya ganando sus puntos, ¿de acuerdo? Vamos, ¿quién quiere participar? Miss, Sí, dígame. perdone, ¿qué es el oxalato? Ay, no es algo así.
Cuando vimos los tipos, aquí está, oxalato, eso es químico, son químicos que están dentro de nuestro cuerpo y son desechos, igual que han escuchado lo de urea, ¿m? Esos son desechos que salen por la orina, pero cuando ya hay un cálculo, entonces ya no sale ese desecho por la orina, sino se empieza a formar como cálculo, ¿sí? No sé si haya claro su duda. ¿Vaya alguien más que tenga alguna duda? Preguntamos para que así vamos retroalimentando de una vez aquí en clase. Señor, Dígame. ¿a qué se refiere la edematización? ¿En qué Son tipo de signos. enfermedad? Usted, Sí, ¿qué es en sí? bueno, edematización es No. hinchazón. Es la hinchazón del cuerpo por la retención de líquidos. Recuerden que no solo retenemos líquidos, sino también retenemos el flujo sanguíneo. Entonces nos empezamos a hinchar, solo que se dice edematización, pero eso es en general a lo que se refiere. ¿De acuerdo? ¿Alguien más? ¿No? Bueno. Vamos a ir entonces. Muy bien. Vamos a ir a ver esta otra enfermedad, que es la enfermedad renal crónica, ¿sí? O la insuficiencia renal. ¿Alguien ha escuchado de esto? No, bueno, como la palabra lo dice, pues es la debilidad en la función de los riñones. ¿Qué hace un riñón sano? A ver, Ángel, ¿qué hace un riñón sano? Además de lo que dice ahí. ¿Qué más cree usted que hace un riñón? Pues la función principal solo sería generar la orina y filtrar la sangre y todos los desechos que traen los líquidos al cuerpo. ¿Por qué cree usted que dice aquí que ayuda a controlar la presión arterial? ¿Qué relación tienen los riñones con la presión arterial? Si Ángel no nos responde, alguien más lo puede hacer. Gracias, Ángel, por participar. ¿Qué tiene que ver la presión arterial con los riñones? ¿Alguien? Pues es fácil. Los riñones ya no filtran sangre ni agua. Entonces empieza a haber un exceso de líquidos y el flujo sanguíneo se va aumentando y nosotros cuando tomamos la presión arterial ya nos sale súper elevada, ¿de acuerdo? Eso significa que demasiada agua en nuestro cuerpo puede aumentar nuestra presión arterial. Entonces nos vamos a que las funciones es que remueve desechos y fluido extra del organismo, mantiene huesos sanos y produce hormonas. Ahora, si nos vamos a ver la diferencia en un riñón con problemas, pues la sobrecarga de fluido, la elevación de urea, creatinina y potasio. La urea es un desecho que es expulsado en la orina. La creatinina es una proteína que está en nuestro cuerpo, al igual que el potasio. ¿Qué otros problemas podemos encontrar en una enfermedad renal? También cambios en los niveles de las hormonas que controlan la presión arterial y la producción de glóbulos rojos. ¿Se dan cuenta cómo está tan entrelazado la sangre o el fluido y los riñones? Perdón, la sangre, el fluido, el agua en la funcionalidad que tiene el riñón, ¿verdad? Está entrelazado totalmente. Entonces es importante que tomemos nosotros en cuenta cuáles son las funciones de un riñón sano y de un riñón enfermo, ¿verdad? Pero vamos a hacer énfasis en esta, en la creatinina, porque cuando un paciente tiene enfermedad renal crónica, la creatinina aparece en elevados niveles. Entonces vamos a ir a conocer ahorita de qué se trata la creatinina, ¿de acuerdo? Antes de eso tenemos una infografía aquí que nos dice ¿qué es la insuficiencia renal? Pues es la condición en la que los riñones pierden su capacidad, o sea, su funcionalidad. Anatómicamente están bien, pero ya no tienen su correcta funcionalidad. Para realizar sus funciones básicas, incluido el filtrado de la sangre para eliminar sustancias nocivas en el cuerpo. Cuando el riñón ya no filtra de manera correcta, puede aparecer algo que se conoce como síndrome urémico y se va a representar en la piel. Le van a aparecer a usted muchos puntitos de color amarillo, cicatrices de color rojo
que van a aparecer en toda la parte de su cuerpo, ¿de acuerdo? A esas cicatrices que se le salen a usted como si se le hubiera expulsado la sangre y le salen cicatrices, ya sean de manera generalizada o localizada, se le conoce como síndrome urémico, y ese es el resultado de una insuficiencia renal, ¿verdad? Hay muchas complicaciones que ese tipo de pacientes puede tener. Vamos ahora sí a ver qué es la creatinina. Pues es una sustancia producida por la degradación, un compuesto de músculos, y si sus niveles se elevan podría ser signo de enfermedad renal. O sea que nuestra creatinina tiene que estar en hombres de 0.7 a 1.3 miligramos por decilitro. En mujeres de 0.5 a 1.2, ahí está un poco más bajo. Y en niños tiene que tener de 0.2 a 1, ¿de acuerdo? Esos valores, si los encuentra, apréndaselos, porque son parte de cómo saber cómo está la creatinina en nuestro paciente. Al médico por algún problema de los riñones, el primer examen que le van a hacer es de creatinina, que la creatinina puede ser en sangre o en orina. Los riñones se encargan de filtrar, dice aquí, la creatinina para que se excrete a través de la orina. Entonces ya sabemos qué es, ya conocemos sus valores, pero ¿cómo vamos a bajar sus niveles de una manera natural? Pues vamos a aumentar el consumo de frutas y verduras, que eso es básico para cualquier tipo de enfermedad. Vamos a elegir alimentos diuréticos, es decir, alimentos bajos en azúcar y que también nos ayuden a extraer suficiente agua. Comer menos carne roja y derivados, ¿verdad? Porque esta es la que contiene la creatinina. Es lo mismo que hablábamos en los cálculos cuando decíamos de las proteínas. Ingerir más fibra. Reduce alimentos ricos en fibra, como lo ves en el pescado y las legumbres, ¿de acuerdo? Luego, evitar o tomar suplementos de creatinina. ¿Hay suplementos de creatinina? Si podrían apagar el micrófono. Gracias. Hay suplementos como vitaminas en creatinina, pero si ya los niveles están altos, pues ya no es necesario estar tomando más suplementos, ¿de acuerdo? Entonces es importante que, por un lado, conozcamos de qué se trata, pero por otro también, pues son consejos básicos de cómo bajar. Hay mucho más medicamento que ya será recetado, ¿verdad?, por el médico en cuestiones para disminuir este tipo de niveles, ¿de acuerdo? Muy bien. Vamos ahí ya con nuestra última patología del día de hoy. Y vamos a hablar acerca del reflujo vesicouretral. Como les he dicho, tanto en lo que podría ser el aparato digestivo, que hay un reflujo gastroesofágico, en el corazón, que se recuerdan que hablábamos de las valvulopatías, cuando la sangre se va por otro lado y ya no se va por la válvula a la que corresponde, pues en este caso también en la orina hay una enfermedad que se llama de esa manera. Hay distintos grados. Estamos desde el grado 1, 2, 3, 4 y 5, pero cada grado tiene su complicación. En el grado número 1, el uréter no es dilatado, pero si se dan cuenta, la orina está regresando, pero aún no llega a los cálices renales. En el grado 2, en la pelvis y en los cálices sin dilatación. Si nos damos cuenta, aquí la orina ya llegó, pero aún no se ha dilatado, es decir, no se ha extendido. En el 3, dilatación leve moderada del uréter, pelvis renal y cáliz con preservación de los fornix. Los fornix son estas separaciones que usted ve aquí, ¿de acuerdo? Estas subdivisiones se llaman fornix. Luego, en el 4, moderada turtosidad, eso significa, ¿se dan cuenta cómo se está agrandando y está quedando totalmente de una manera paralizada el uréter? Dice turtosidad uretral, dilatación de la pelvis y los cálices. Es decir, todo ya, además de que está, la orina ya está en todo el río. Bueno, muy bien. Vamos a ver ya la parte final, ya no nos queda mucho tiempo, pero íbamos en la parte, en el grado número 4, que es cuando nos damos cuenta de que ya los cálices y el uréter pues está totalmente de una manera deforme. Y en el número 5 pues ya hay una gran dilatación del uréter, de la pelvis y de los cálices y la pérdida de las impresiones papilares
y turtosidad uretral, es decir, pues nuestro uréter y nuestro riñón han dejado de funcionar porque la orina ha regresado, ¿de acuerdo? Tenemos entonces ya la sintomatología, que es la pérdida de control en las deposiciones. Esta enfermedad se da regularmente en niños y pues se puede arreglar la malformación si se da cuenta de manera inmediata. Puede haber proteinuria, hipertensión arterial o hidronefrosis, que significa inflamación del riñón fetal. Por medio de la ecografía podemos ver que nuestro riñón está inflamado y que tiene una cantidad alta de agua. Entonces, esa es la sintomatología. Recuerden que se da en niños y que puede ser regenerada de manera inmediata, pues si los padres se dan cuenta, ¿verdad? Tenemos entonces las complicaciones de esta enfermedad, es el daño renal. Puede tener un daño renal porque está regresando la orina. Va a haber formación de cicatrices en el riñón por un exceso de infecciones del tracto urinario. Y como siempre, pues va a haber un aumento de la presión arterial, ¿de acuerdo? Esas son las complicaciones del reflujo vesicouretral. Como se pudieron dar cuenta, pues ya era la parte final de nuestra presentación. Quisiera saber si alguien tiene alguna duda, que me la comente aquí de una vez, que active su micrófono y que la haga de una vez para dejar claro. Puede ser que la pregunta que usted tenga, pues también la tenga su compañero. Ustedes me dirán si tienen alguna duda o si no. Espero ustedes hayan comprendido. Perdón ahí por los problemas de conexión. No sé si tiene alguien alguna duda. ¿No? Bueno, pues espero que hayan comprendido cada una de las enfermedades. Siempre ponemos lo básico para que usted lo comprenda. Hay muchas más enfermedades, pero esas pues ya tienen un grado de severidad diferente. Entonces les agradezco por su tiempo y felicito a los que se están conectando constantemente y nos veremos pues ya en otra ocasión para recibir otra clase de estas. Muchas gracias a todos.